Qué bendición poder estar con ustedes en esta noche. What a blessing it is to be here tonight with you this evening. Me dieron 30 minutos para la predicación, They gave me 30 minutes for the message, pero con la traducción va a ser una hora, no se but preocupe. with the translation it's going to be an hour. No, I'm just kidding. De verdad que estoy muy contento de poder estar acá y me siento honrado. Uh, Gracias, true- pastor, por su confianza. Truly, I'm very grateful and I feel honored to be able to be here. Thank you, Pastor, for your trust. Y gracias también por tomar el tiempo para celebrar el nacimiento de una iglesia. And thank you for also taking the time to be able to participate in the birth of the church, To celebrate. to celebrate. Hay algo importante. There's something that's important. Aquí no había esta iglesia latina. We didn't have the Latino church in here. Hace 25 años era simplemente una idea, era un sueño. For about 25 years ago, it was just an idea, it was a dream. Era simplemente una ilusión, It was just an illusion, un proyecto, a project. el cual para poderse concebir That for it to be conceived, tuvo que haber tantas partes involucradas para que existiera Nueva Esperanza. there had to be so many parts that were involved for it to become the center of hope. New Hope. Esta iglesia This church es el nacimiento de algo que nació en el corazón de un llamado divino. is the birth of a calling that was born from a divine calling. Y cuando Dios nos llama, And when God calls us, tenemos que responder a ese llamado. we have to respond to that calling. Yo sé que no es fácil, como decía Roberto, I know it's not easy, how Pastor Roberto was saying, y habían mentores, and there was mentors. pero lo primero que tiene que haber But the first thing that there has to be es entender lo que es la misión de Dios. is to understand what's the mission of God. La iglesia no es una corporación. The church isn't a corporation. Antes que existieran las corporaciones, Before corporations existed, existió la iglesia. the church Es el existed. proyecto de Dios. It's the project of God. Es el deseo de Dios It's the desire of que en God todas partes del mundo that in every part of the world, la iglesia sea establecida. the church be established. Cuando Dios llamó a Pedro When Jesus called Peter y le dio el conocimiento de su ministerio, and he gave him the knowledge of his ministry, le dijo que sobre la roca he said that over the rock, edificaría la iglesia. the church will be built. Es el proyecto de Dios mismo. It's the project of God. Y Nueva Esperanza And New Hope es precisamente la manifestación encarnada de ese proyecto. is precisely the manifestation, the incarnation of that. Para ser un plantador de iglesia, To be a church planter of a usted tiene que church, estar loco. you have to be crazy. Y tienen a un pastor que está loco. And you have a pastor who's crazy. Yo lo conozco personalmente. I know him personally. Ahora, no todo pastor es un plantador de iglesia, Now, not every pastor is a church planter, pero todo plantador tiene que ser un pastor. but every planter has to be a pastor. ¿Por qué tiene que ser loco? Why do they have to be crazy? Porque tiene que tener la dinámica, la capacidad Because they have to have the dynamic, the capacity de poder comenzar algo de donde no hay nada. to be able to start something where there's nothing. Muchas personas saben mantener algo, A lot of people know how to maintain something, pero crear algo de la nada but to start something from nothing no es tan fácil. isn't so easy. Es literalmente el proceso que encontramos en Génesis capítulo 1. It's literally the process we find in Genesis chapter 1. Cuando Dios y el Espíritu se movían sobre un caos. When God and this Holy Spirit would move over chaos. Y cuando en medio de un caos, And when in the middle of the chaos, Dios puede ver cosas que todavía no existen. God was able to see things that still didn't Y exist. cuando esas cosas comienza el Espíritu Santo a ordenarlas, And when those things start to be organized by the Holy Spirit, comenzamos a ver la creación de we Dios. start to see the creation of Y God. me encanta el nombre que pusieron a la And iglesia, I love the name that was put on the church porque habla de una nueva esperanza. because it speaks about a new hope. Habla de la esperanza que solamente Cristo Jesús puede traer. It speaks about a hope that only Jesus Christ can bring. Y lo bueno es que cada año And the good thing is that every year, esta iglesia sigue siendo nueva, this church continues to be made porque new se llama Nueva Esperanza. because it's called New Hope. Así que hoy yo le he llamado a este mensaje So today I've called this message, recordando el pasado, remembering the past, afirmando el presente affirming the present, y forjando el futuro. and forging the future. Yo traté de traducir algunas cosas al inglés, I tried to translate some things into English, pero me acaba de decir mi hijo but my son just told me, que hay algunas cosas que no traduje, se me pasó. but there's some things that weren't translated and it Así went que over.
Los que hablan inglés, perdónenme. So those who speak English, I'm sorry. Yo trato de hacer todo bilingüe, I try to make everything bilingual. pero lamentablemente en esta oportunidad no se me dio. But sadly, in this moment, it didn't happen all the way. Ahora, yo quiero que entendamos de que en el libro de Josué, en No. el capítulo 4, versículos 1 al 7, Now I want us to understand that in the book of Joshua, chapter 4, verse 1 to 7, precisamente se da unas circunstancias parecidas a las que ustedes están hoy viviendo. there's some circumstances that happen that resemble what's happening here. Porque el pueblo de Israel había pasado por un proceso muy largo. Because the people of Israel had gone through a process that was really long. Salieron de la esclavitud, They came out of slavery. pero llegaron a un punto But they got to a point en donde tenían que alcanzar una tierra prometida where they had to reach a promised land. y ya había llegado la persona que los iba a dirigir hacia esa tierra prometida. And and now the person who was going to lead them into that promised land is there. Y cuando esa persona llegó a cruzar And when that person came to cross a esa nueva tierra, to that new land, después de haber pasado muchos años de trabajo, after spending many years of work, llegaron al Jordán they got to the Jordan. y encontraron una circunstancia muy parecida a lo que habían vivido al inicio. And they found themselves in a circumstance that was very similar to what they lived in the beginning. Cuando salió Moisés de Egipto, When Moses came out of Egypt, encontraron el río Jordán they found the Jordan River. y Moisés encontró al mar Rojo, And Moses found himself from the Red Sea. pero tenían que cruzarlo. But they had to cross it. Y esas aguas And those waters significan límites, barreras. mean limits, boundaries. Y tenemos que entender que el río Jordán es uno de los ríos más mencionados en la Biblia. And we have to understand that the Jordan River is one of the rivers that are most mentioned in the Bible. Y este río se menciona 76 veces aproximadamente. And this river is mentioned 76 times approximately. Pero hoy conmemoramos la fidelidad de Dios en el pasado. But today we commemorate the faithfulness of God in the past. Reconocimiento de nuestros logros como la obra de Dios. Recognizing our accomplishments as God's doing, No nuestros propios logros. not our own accomplishments. Porque para que una iglesia pueda nacer, Because for a church to be born, como es un proyecto divino, because it's a divine project, Dios tiene que estar presente. God has to be present. Esto no se hubiera dado This wouldn't have happened si Dios no hubiera estado participando. if God wasn't participating. Todo lo que estamos viendo Everything that we're seeing es una evidencia del poder del Espíritu Santo is an evidence of the power of the Holy para Spirit transformar to vidas. transform lives. Es el reconocimiento que tenemos que dar, The recognition we have to give a darle la gloria a Dios. to give the glory to God. Ahora, tenemos que también tener gratitud por los fundadores y los miembros fieles de esta iglesia, Now we also have to have gratitude for the founders and the faithful members of this church, por la pasión por el Evangelio. for the passion for the gospel. Nosotros llamamos por cariño al pastor Roberto el apóstol de México. We call Pastor Roberto out of kindness and the apostle of Mexico, Porque vive haciendo misiones a México. because he lives doing missions to Mexico. Vive precisamente viajando a Honduras. He lives precisely traveling to Honduras. A veces me llama por WhatsApp Sometimes he calls me through WhatsApp, y le digo, hola Roberto, and I say, "Hey Roberto, ¿en dónde estás? where are you?" Aquí me encuentro por Honduras. "Oh, I'm here. I find myself in Honduras. Y mañana voy para Guatemala. And tomorrow I'm going to Guatemala." Y nadie de la denominación está cubriendo eso. And no one from the denomination is covering that. Ese es el esfuerzo de ustedes. The Your effort. effort. That's the effort of all of you. Porque ustedes han creído a la misión de Dios. Because you have believed in the mission of God. Y han tomado la locura del Evangelio, And you've taken the craziness of the gospel, que es locura para el mundo, which is craziness for the world, pero es salvación para los que creen. but it's salvation for those who believe. Así que él ha tomado esto muy en serio. So you've taken this very seriously. Y ustedes son una de las pocas iglesias And you're one of the few churches que puede decir somos una iglesia misionera. that can say that we're a missionary church. Y gracias, pastor, por ese corazón And evangelístico. thank you, Pastor, for that evangelical heart. Y por ese pequeño grupo que comenzó en Simi Valley 25 años And for that atrás. small group that started in Simi Valley 25 years ago. Yo pienso en su hijo, le preguntaba qué edad tenía. I remember I think about his son, and I was just asking before about his age. And I'm sorry that I'm going to try to hurry up. I only have 30 minutes with translation. So, perdónenme si adelanto, solamente tengo 30 minutos con traducción. Entonces, yo miraba a su hijo y me dice que tiene 31 años. Quiere decir que tenía 6 años cuando vino aquí. I was asking his son, he was telling me that he has 31 years old, and that means that he was 6 years old when they came here.
eran pequeños. They were small. Y el grupo también era pequeño. And the group also was small. Pero ese grupo But that group ha perseverado por 25 años. has persevered for 25 years. Ha sobrevivido el COVID Has survived COVID. y muchísimos otros desafíos. And many other challenges. Ahora, hay que reconocer esto por mantener la visión, fundamento del ministerio multicultural. Now, we have to actually keep in mind that it's important to also recognize that missional purpose of being multicultural. ¿Cuántas personas están en su iglesia, pastor, de diferentes naciones? How many people are in your church, Pastor? 14 países. Of different cultures. Para muchas personas, 14 countries. Para muchas personas es fácil agarrar al pueblo latino y meterlo en una bolsa y decir todos son latinos. For a lot of people, it's easy to just grab. Sorry, there's a lot of feedback. You want to change size? Come to the side. Yeah. Estamos en vivo, así que no hay problema. We're live. Ahora se murió. So we have 14 countries in here being represented. And it's very easy to grab all the Latin countries and put them in one bag and say, guess what? There are Latinos. Y pensar de que es solamente una nación. And to think that it's just one nation. Pero esta es la realidad. But this is the reality. No es fácil ministrar a 14 naciones. It's not easy to minister to 14 El nations. idioma no es lo suficiente para que nos entendamos. Language isn't enough for us to understand. Hay culturas que son diferentes. There's cultures that are different. Hay pensamientos que son diferentes. There's thoughts that are different. Y ministrar en el mundo contexto latino en una ciudad urbana como Los Ángeles, And to be able to minister in a multicultural context, in an urban city close like es Los Ángeles, no es algo fácil. it's not something easy. Es algo complicado. It's something hard. Por eso hacer iglesias latinas That's why to do Latin churches es más desafiante que plantar una iglesia homogénea. is a lot more challenging than planting a church that is only one. Homogeneous. Y nosotros tenemos que entender eso. And we have to understand that. ¿Qué quiere decir? What's that to say? Guys, I need you to move forward with the slide. You guys are falling behind. Cuando nosotros estamos viendo las cosas, When we're seeing things, esto es un milagro. this is a miracle. Mira a la persona que está a tu lado Look at the person that's next to y you dile, estamos celebrando un milagro. and tell them that we're celebrating a miracle. Una iglesia latina A Latin church que ha sobrevivido that has survived muchos desafíos. many challenges. Y yo quiero que veamos a través de los años y diferentes fotos And I want us to see that through the many years and different photos, lo que significa el proceso what it means, the process de estar en una iglesia to be in a church por 25 for años. 25 years. Cuando esta pareja llegó a esta iglesia, When this couple came to this church, eran galanes de telenovela. they were soap opera. They looked like soap opera actors. Se miraban guapísimos. They were handsome and beautiful. Pero si usted mira la dirección de la flecha, But if you see the direction of the arrow, if you follow that, se va a dar cuenta el desgaste que han tenido. you're gonna see the The turnout, the word that they have through the years. wear out that they've had through the Cuando years. yo conocí a Roberto, When I knew Roberto, tenía el pelo gris. he had his hair gray. Ahora mírenlo. Now look at him. Se deja crecer la barba He let his beard grow out, y puede hacer papel de Santa Claus. and he could be, if he lets his beard grow out, he can be Santa Claus. Tiene el pelo blanco. He has his hair white, Y me recuerdo que estaba mucho más delgado. and I remember he was a lot thinner. Los años no pasan en balde. Years doesn't go just by so easy. Ahora, el punto por el cual estamos acá Now the point for which we're here es para recordar, is to remember, es para agradecer is to be grateful, y para pensar en el forjamiento de un futuro lleno de esperanza y desafíos. and it's to think about forging a future full of hope and challenges. Esas son las tres cosas que estamos viendo hoy Those en are the three día. things that we're living out Y today. lo primero que quiero que veamos, And the first thing I want us to see, basándome en lo que le dije José 4, based off of what I was telling you about Joshua 4, chapter 4, del 1 al 7, from 1 to 7, es lo que ya les había comenzado a hablar. is what I had already been starting to speak about. Recordando la fidelidad de Dios. Remembering the faithfulness of God. Dice la Biblia en Josué 4, 1 al 3. Joshua says in chapter 4, verse 1 to 3, Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán,
del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. When all the people had crossed the Jordan, the Lord said to Joshua, "Now choose 12 men, one from each tribe. Tell them, take 12 stones from the very place where the priests are standing in the middle of the Jordan. Carry them out and pile them up at the place where you will camp tonight." Ahora, Dios está hablando Now God is speaking de tomar piedras to take stones de medio de ese río. from the middle of that river. Eso precisamente son las instrucciones de Dios a Josué. Those are precisely the instructions from God to Joshua. Porque cuando los sacerdotes tocaron las aguas del río de Jordán, Because when the priests touched the waters of the river of the Jordan, la agua se separó. the waters separated. Así como se abrieron cuando Moisés tocó las aguas del Mar Rojo. In the same way how the waters separated when Moses touched the Red Sea. Las instrucciones de Dios The instructions from God a veces van en contra de las cosas que naturalmente son lógicas, sometimes go against the things that logically are illogical, pero que no tienen sentido. that don't make sense. Pero Dios ordenó a Josué But God commanded Joshua que tomara de esas 12 piedras del medio del Jordán. to take those 12 stones from the middle of the Jordan River. Porque ya cuando estaban parados en medio del Jordán, Because right when they were standing in the middle of the river, era una evidencia tangible it was a tangible evidence de que Dios había obrado. that God had worked. Hoy estamos parados en medio del Jordán. Today we're standing in the middle of the Jordan River. Cuando miramos a nuestro alrededor, When we see around us, vemos el poder de Dios en we see the acción. power of God in action. Estas piedras representan a las 12 tribus de Israel. These stones represent the 12 tribes of Israel. Implica la unidad del pueblo It implies the unity of the y people también la pertenencia. and also the belonging. Porque no fue solamente Josué, Because it wasn't just Joshua, sino que necesitaba líderes que estuvieran al frente, but they needed leaders who were going to be in front, dispuestos a cargar el peso de las piedras del Jordán. ready to carry the weight of the stones of the Jordan River. Eso nos recuerda el significado de esas piedras. That reminds us the meaning of the stones. Un recordatorio tangible de la obra de Dios. A tangible reminder of God's work. Un testimonio para las generaciones A futuras. testimony for future generations. Entiendan lo siguiente. Understand this. El río Jordán The Jordan River representa un proceso de transición. represents a process of transition. Cada vez que el pueblo llegaba al Jordán, Every time the people came to the Jordan River, hablaba de lo que era el pasado del cual venían it spoke about the past from which they came from y hacia dónde ellos se and to dirigían. where they were going. Es un punto de transición. It's a point of transition. Y yo quiero decirle a la iglesia Nueva Esperanza, And and I want to tell the church New Hope, que hoy estamos viviendo un tiempo de transición that today we're living a time of y transition. que estamos moviéndonos hacia una visión And we're moving towards a vision que tenemos que respaldar that we have to back up. y tenemos que celebrar el presente con gratitud. And we have to celebrate the present with gratitude. Entonces llegamos al versículo 4 al 5 So then we come to verse 4 and 5. y dice la Biblia: And the Bible says, entonces Josué convocó a 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo: vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. So Joshua called together the 12 men he had chosen, one from each of the tribes of Israel. He told them, go into the middle of the Jordan in front of the ark of the Lord your God. Each of you must pick up one stone and carry it out on your shoulder. 12 stones in all, one for each of the 12 tribes of Israel. ¿Qué es lo que esto implica? What does this imply? Obediencia de los líderes. Obedience of the leaders. Esto ha llegado a donde estamos This has come to where we are porque hay líderes comprometidos. because there's committed leaders. El compromiso es tan importante. Commitment is so important. Uno de los problemas que vivimos en la iglesia de hoy en día, One of the problems that we live in the church now today, y especialmente en la iglesia post-COVID, and especially the church que post-COVID, el compromiso se está desapareciendo. is that commitment is disappearing. Y en este proceso de transición, And in this process of Dios transition, está buscando a líderes God is looking for leaders que puedan tomar las piedras del medio del Jordán that can take the stones from the
middle of the Jordan, que están dispuestos a ponérselas sobre sus that are hombros, willing to put it over their shoulders, de cargarlas, to carry them, de llevarlas a donde Dios está to indicando, take them to where God is indicating, fuera del lugar de transición outside of the place of transition, y alcanzar una nueva esperanza, and to reach a new hope, un nuevo territorio. a new territory. Esta ciudad está creciendo. This city is growing. Simi Valley tiene la bendición de ser frontera con Los Ángeles. Simi Valley have the blessing to be in the borders with Los Angeles. Lo que quiere decir What it has to say que tiene los dos mundos. is that it has both worlds. El condado de Los Ángeles The county of Los y Angeles también disfruta de ser de Ventura. and the benefits of Ventura. Y ahora mismo And now hay muchas personas que están emigrando de Los there's Ángeles a lot of people who are immigrating from Los y Angeles, están llegando a este lugar. and they're coming to this place. Dios sigue diciendo God continues saying que hay misión, that there's mission, hay necesidad. there's need, Y esta iglesia más que nunca and this church more than ever tiene que cargar las has piedras. to carry the stones. Josué llama a los líderes de diferentes tribus a tomar las piedras. Joshua calls the leaders of the tribes to take the stones. Aquí hay líderes Here there's leaders, y necesitan entender and they have to understand que el compromiso tiene que ser renovado that commitment has to be renewed cada año, every year, cada mes, every month, cada semana, every week, cada día. every day. La acción de los líderes refleja la fe y la obediencia al mandato divino, The actions of leaders reflect the faith and obedience to the divine command, no a un hombre, not to a man, pero a Dios. but to God. Lo segundo es la comunidad en acción. The second thing is the community in La action. iglesia hoy, al igual que Israel, debe actuar en unidad The church today, like Israel, must act in unity. para poder enfrentar lo que viene más To be adelante. able to face what comes more ahead, Necesitamos unidad. we need unity. Oiga nueva esperanza. Listen, new hope. Necesitamos unirnos We need to come para together plantar iglesias en otros países. To plant churches in other countries. Para plantar iglesias alrededor. to plant churches around Y para crecer como and iglesia. to grow as a church En nuestras funciones in ministeriales. our ministerial functions. Nuestro presente es un testimonio vivo de la fidelidad de Dios en estos 25 Our años. present is a living testimony of God's faithfulness over these 25 years. Dios está presente. God is present. Lo tercero, The third thing, y aquí es donde comienza la parte en inglés, no le paren. and this is where the part of English didn't go over, So, proyectando un futuro con esperanza. projecting a future with hope. Ese nombre no es casualidad. That name isn't just by coincidence. Tenemos que proyectar a nuestro alrededor esperanza. We have to project around us hope. Miren lo que dice Josué 6 al 7. Look at what Joshua chapter 4 verse 6 to 7 says. Las usaremos, hablando de las piedras, para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirle, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. We will use these stones to build a memorial in the future. In the future, your children will ask you, what do these stones mean? Then you can tell them, they remind us that the Jordan River stopped flowing when the Ark of the Lord's covenant went across. These stones will stand as a memorial among the people of Israel forever. Ahora, esto es importante Now, this is important porque Dios no estaba tratando de hacer un monumento para pensar solamente en el pasado. because God wasn't just trying to make a monument to think about the past. No estamos solamente celebrando un pasado, We're not just celebrating a past, sino celebramos la vida que Dios ha dado but we celebrate the life that God has given hacia un futuro en el cual vamos. to a future that we're going to. Hay que proyectar You esperanza have to project hope, y la proyección va hacia el frente. and the projection goes in front. Dios está llamando un futuro basado en el pasado. God is calling for a future based on the past. Las piedras sirven como algo memorial para que las futuras generaciones pregunten y aprendan. The stones serve as a memorial so that the future generations may ask and learn. La Biblia dice, The Bible mi says, pueblo perece por falta de conocimiento. my people perish for lack of knowledge. Pero cuando leemos esa But porción, when we read that portion, no entendemos que ese conocimiento we don't understand that that knowledge es el transferir de generación en generación is a transference from generation to generation. las obras de Dios, The works of el God, conocimiento de Dios activo y en acción. the knowledge of God of being in action. Active and in action. Cuando una persona When a person comienza a enfriarse, starts to become cold,
en su relación con Dios, in their relationship with lo God, primero que hace es olvidarse de lo que Dios ha hecho, the first thing they start to do is forget what God has done, lo que Dios puede hacer. what God can do. Por eso tenemos que transmitir That's why we have to y transmit celebrar and y celebrate recordar and remember para que seamos nuestras mentes refrescadas, so that our minds can be refreshed, nuestros corazones vuelvan a tener so pasión that our hearts can have passion. y podamos decir, And we can say, si Dios lo hizo una vez, if God did it one time, lo puede volver a He hacer. can do it again. Dios tiene el poder God has the power para continuar to continue obrando en nuestras vidas. working in our lives. Nuestra historia es un fundamento sólido para enfrentar los desafíos futuros. Our history is a solid foundation to face the future challenges. Estos desafíos del futuro These challenges of the future implican la inmigración y la adaptación en un nuevo país. imply immigration and adaptation in a new country. Hoy en día Now, today, hay millones de venezolanos, there's thousands of Venezuelans millions of Venezuelans, Millions. que están saliendo a todas partes. that are coming from all places. Y esta nación And this nation está inundada de ellos. is drowning by Y them. no estoy hablando mal, yo soy venezolano. And I'm not speaking ill, I'm Venezuelan. Hay gente de Colombia que está llegando ahora mismo. There's people from Colombia who are coming right now. Brasileros. Brazilians. La necesidad sigue creciendo. The need continues. Guatemaltecos. De Guatemalans. todos los países de Of Latinoamérica. all countries of Latin America. Y podemos caer en un concepto político y discutir. And we can fall into political discussion and conversate. Pero como But iglesia, as a church, esa no es nuestra that's not responsabilidad. our responsibility. Es qué hacemos con estos It's emigrantes. what do we do with these immigrants? ¿Los vamos a ganar para el Señor o no? Are we going to win them over for the Lord or not? ¿Vamos a responder a la crisis que el país no puede realmente responder? Are we going to respond to the crisis that the country can't really respond to? Solamente Cristo Only Christ tiene el poder has the power de transformar una mente, to transform a mind, una cultura a culture, y transformar a and personas to transform people, de ser una carga to be a burden, a ser gente próspera to be prosperous, y ser and productivos. to be productive. Es el llamado de esta iglesia That's the calling of this church, a responder a todas las to personas respond to all the que people no conocen del that Señor. don't know of the Lord. Mantener la identidad cultural y la fe en un entorno diverso. Maintaining cultural identity and faith in diverse environment. Lo cuarto y lo último The fourth thing and the last one es enfrentando los retos con fe y valor. is facing challenges with faith and bravery. Porque lo que acabo de decir Because what I just said, como ministro es algo que aterroriza. as a minister, is something that's terrifying. A cualquiera le asusta eso. To any, it scares them. Pero quiero enfatizar el versículo 7. But I want to emphasize verse 7. Porque a la medida que las nuevas generaciones se están levantando, Because as new generations start to rise up, a la medida que comencemos a enfrentar estos desafíos, as we start to face these challenges, es cuando tenemos que recordar los monumentos que hemos establecido. is when we have to remember the monuments that we've established, Las piedras que hemos sacado del Jordán, the stones that we've taken out of the Jordan, que pesan. that are heavy. Y si no fuera por el poder de And Dios, if it wasn't for the power of God, no tuviéramos acceso para cargar esas we wouldn't have piedras. access to be able to carry that Es stone. un milagro. It's a miracle. Y Dios dice, ahora que están parados en tierra seca, And now God is saying, now that you're standing on dry land, mientras cruzan el Jordán, as you're crossing the Jordan, no lleguen al otro lado don't get to the other side sin hacer un monumento without making a monument de esas piedras que nadie ve, of those stones that no one sees, que están dentro del río. that are within the river. Y esa es una muestra. And It's a proof que yo tengo el poder that I have the power para hacer lo imposible to posible. make the impossible possible. Y esta es la realidad. And this is the reality. Nosotros hacemos lo posible We make the possible porque Dios hará lo imposible. because God will do the impossible. No tenemos que preocuparnos por lo We imposible. don't have to worry about the impossible. Ese es el trabajo de Dios. That's God's work. Pero tú haz lo But posible you make the con possible tus fuerzas, with your strength, con la energía que Dios te ha dado. with the energy that God has given you. Levanta esas piedras pesadas Lift up those heavy de en stones medio de un from Jordán the middle of the Jordan y llévalo a un lugar and take it to a place donde puedas hacer where you un can make monumento. a monument. Que cuando mires a ese That monumento, when you see that monument, recuerdes you remember que Dios hace lo imposible that God does the posible. impossible Pero tú possible. tienes que mojarte los But you pies have to get your feet wet como ministro del as a Señor. minister of the Lord. Tocar los problemas, Touch the no problems. tener problemas a ellos. Not have problems, not to make problems for them, Enfrentar las barreras. but to face the barriers. Y dice la Biblia en el 7. The Bible says in verse 7, Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó allí.
Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Then you can tell them, they remind us that the Jordan River stopped flowing when the ark of the Lord's covenant went across. These stones will stand as a memorial among the people of Israel forever. Y cuando dice el arca, And when it says the ark, que normalmente representa el Espíritu de Dios, that usually represents the Spirit of God, la palabra de the Dios, Word of God. nos indica It indicates que no es por nuestras fuerzas, that it's not by our strength. es lo imposible que Dios puede hacer. It's the impossible that God can do. Cuando tú tocas When you touch los problemas the problems, cargando el poder de Dios, carrying the power of God, sintiendo el peso de la palabra de Dios, feeling the weight of the Word of God, los problemas the problems, se abren, they open. no pueden enfrentar a Dios. They can't face God. Iglesia Nueva Esperanza, Church, New Hope. sigan a ese pastor, Follow that pastor, a ese líder, to that leader, como sacerdote de Dios, as a priest of God, que carga la presencia de that Dios carries the presence of y God toca los problemas and touches the problems con el poder de Dios. with the power of God. Y ustedes como líderes And you as leaders carguen las piedras carry the stones que representan that el represent ministerio que Dios te ha dado, the ministry that God has given you, lo que el Señor te ha entregado, what God has given to you, de lo imposible. of the impossible. Por esa razón, For that reason, tenemos que recordar fe en la promesa de Dios. we have to remember faith in God's promise. Dios estuvo con Israel y está con nosotros hoy. God was with Israel and He's with us here today. Nos llama a tener fe y confiar en su guía. He calls us to have faith and trust in His guidance. Valor para avanzar. Bravery to continue. La fe debe ir acompañada de acción y valentía. Faith to be accompanied by action and bravery. La iglesia debe ser una luz en la comunidad, enfrentando los retos con fortaleza. The church must be a light in the community facing challenges with strength. Por lo tanto, Therefore, y ahí llegamos a lo que es lo más importante. and we come to what is the most important. Dios ha sido fiel, God has been faithful. sigue siendo He fiel continues being faithful, y será fiel para el futuro. and He will be faithful for the future. No temamos. We don't take. Don't be afraid. Yo sé que los desafíos y les dije que el pastor estaba loco, And I know that the challenge, and I'm not saying the pastor is crazy, pero loco por Cristo, but crazy for Christ, loco por el evangelio, crazy for the gospel, loco por la misión. crazy for the mission. Por eso le nace. That's why it's born. Y Dios ha sido fiel hasta ahora And God has been faithful until now, y seguirá siendo and He'll fiel. continue being Y faithful. yo quiero hacer un llamado And I want to make a calling a toda la iglesia Nueva to Esperanza the entire church of New Hope a que tomen las that piedras. they take the stones. Son pesadas, They're heavy, pero gracias al poder de Dios, but thanks to the power of God, hoy la podemos tomar. today we can take them. Cosas que son intangibles, Things that are intangible, hoy son tangibles. today are now tangible. Hoy podemos hablar de iglesias en otros países Today we can talk about churches in other countries, y que el infierno and that hell se está transformando a esperanza, is nueva esperanza. transforming into new hope. Y termino con lo que le dijo Jesucristo a la iglesia. And I finish what Jesus told the church. Ahora te digo Now I say to you que tú eres Pedro, That que you are- significa roca, that you are Peter, which means rock, y sobre esta roca and upon this rock edificaré mi iglesia. I will build my church, Y el poder de la muerte o del infierno and the powers of hell or death no la conquistará. will not conquer it. Iglesia Nueva Esperanza, Church of New Hope, el diablo está vencido the devil has been conquered, y ustedes están en victoria. and you are in victory. Celebremos Celebrate con gozo with joy, porque hoy because today hacemos un monumento we make a monument para lo que viene más adelante. for the ones who come later. Y yo quiero hablar de algo que Dios puso en mi And I corazón. want to speak about something God put in my heart. Tenemos a un pastor que ha estado por 25 años. We have a pastor who's been for 25 years. No sabemos cuántos años más pueda estar acá. We don't know how many more years he will be here. 10 años, 10 years, 15 años, 15 years. no sabemos. We don't know. Pero hay que hacernos una pregunta. But we need to make a question. ¿Qué pasará cuando Pastor Roberto no esté? What happens when Pastor Roberto isn't here? ¿Se acabará la iglesia? Will the church end? ¿Terminará la misión de Dios? Will God's mission end?
No, No. las puertas del infierno The gates of hell no van a prevalecer contra la iglesia. will not prevail against the church. Y Dios levantará de esos líderes And God will lift up from those leaders otro pastor. another pastor. Y tenemos que orar And we have to pray y apoyar mientras tengamos a Roberto and and su- support as we go behind Roberto y Renata and Renata y sus líderes. and his leaders, Porque este tiempo because this time es un tiempo de celebración. is a time of celebration. Pensemos en el futuro, We think about the future a las nuevas generaciones of the new generations y formemos a nuevos líderes and form new leaders para que esta iglesia pueda durar unos 100 años más. so this church can last another 100 years. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, si Él no ha regresado antes por su if iglesia. he hasn't returned before that, Que el Señor les bendiga. may the Lord bless you.